Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro programa en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Gracias a los amigos que ya están conectados en nuestro super chat de los días miércoles, perdón, de los días viernes. Hoy, como es costumbre, vamos a conversar con el doctor Francisco Larios, quien es economista, docente universitario y director de la revista Abril. Esta fecha, hoy, empieza una jornada sistemática, ¿verdad?, de lucha, de resistencia, por visibilizar y obviamente por rescatar en la memoria de las y los nicaragüenses los acontecimientos de una insurrección popular y autoconvocada de hace 4 años. Así es que estamos empezando, pues, ¿verdad?, con una propuesta que va a ser dada a conocer por el doctor Francisco Larios. Y es que la coalición opositora, precisamente el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, ha emitido una propuesta de unidad de principios a todos los ciudadanos y grupos opositores, a quienes convoca alrededor de lo que han llamado un decálogo para la unidad de todos los nicaragüenses contra la dictadura Ortega Murillo. Esta es una invitación para que la suscriban, pero vamos a conocer en esencia en qué consiste ese decálogo. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a amigo de este programa y aliado en términos de comunicación, el director de la revista Abril, el doctor Francisco Larios, que siempre dispensa gentilmente su tiempo para este encuentro. Muchas gracias, doctor Larios, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptarme, por invitarme al programa, por darnos la oportunidad de conversar entre todos los nicaragüenses. Doctor Larios, ¿en qué consiste esta propuesta que usted ha estructurado en el Congreso de los Hombres y Mujeres Libres de Nicaragua? Debo decir a nuestros seguidores, ya está publicado en nuestra plataforma La Mesa Redonda y en la revista, en el sitio web de la revista Abril. Vamos a pedirle a Control que nos ponga ahí los enlaces para que la gente con facilidad pueda acceder a ellos y ver en detalle en qué consiste esta propuesta. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias. Bueno, yo voy a tomar esta oportunidad que es tan valiosa porque permite que dialoguemos entre los nicaragüenses para leer los 10 puntos de este decálogo. No es una lectura extensa, pero quiero nada más decir antes de proceder que el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres hace esta propuesta a todos los grupos opositores y a todos los ciudadanos eh, para que logremos superar barreras que son secundarias, porque a veces se habla mucho de unidad y los grupos hablan mucho de unidad y hay conversaciones y hay charlas y hay seminarios y ya llevamos 4 años en esto diciendo es que tenemos que buscar puntos de común y muchas veces la unidad se trata en términos demasiado personales o de transacción, de a ver cuánto me toca a mí, a ver cuánto te toca a vos. Y lo que nosotros queremos hacer es un esfuerzo de transparencia, de que no seamos nosotros con otros personajes o con otro grupo los que armemos un paquete a espaldas de la gente, los que tratemos de negociar cuotas de influencia de poder o de apariciones mediáticas, lo que sea, sencillamente presentarle al pueblo de Nicaragua, presentarle a los grupos organizados eh, que abundan en buena intención, que tienen el ideal democrático, que quieren verdaderamente ver a Nicaragua libre, 10 puntos que yo creo que bastan y sobran para que nos identifiquemos todos los que queremos libertad y democracia en Nicaragua. No son temas de negociación, son, creo yo, temas fundamentales, son puntos esenciales sin los cuales no se puede proceder a ninguna democracia. Ustedes, estimado público
compatriotas nuestros, tendrán que ser los jueces si lo que yo les estoy diciendo es verdad, y por eso es que procedo a leerlo. No me va a tomar más que unos pocos minutos, pero lo quiero hacer para que tengamos la oportunidad de discutirlo, de conversarlo y de tomar decisiones entre todos. Esto no es, lo último que digo antes, esto no es obviamente en el espíritu de imposición, ¿verdad? Porque yo creo que no tenemos que imponer estos principios a nadie, porque se supone que todos los que estamos a favor de la democracia compartimos esto. Adelante, Francisco. Okay. Espero que te escuchemos, ¿verdad? Con mucha atención, porque después vamos a abrir el debate sobre estos puntos. Okay. Perfecto. Y dispuesto a debatir incluso con el público. Claro que sí, claro que sí. El título de esto es Decálogo para la unidad de todos los nicaragüenses contra la dictadura Ortega Murillo. Este es un pronunciamiento del Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres. Número 1. El objetivo estratégico de la lucha de los nicaragüenses democráticos es establecer en Nicaragua una república democrática con derechos para todos, privilegios para nadie. Número 2. El objetivo del establecimiento de una república democrática es crear un sistema sociopolítico que ponga en la cúspide de las prioridades, en el centro de todas las políticas y en el límite de todos los poderes, la libertad humana y, por tanto, los derechos humanos. Número 3. Los nicaragüenses democráticos, la inmensa mayoría de la población, rechazamos cualquier acomodo con el régimen Ortega Murillo por ser ilegítimo a causa de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad, de usurpar los poderes del Estado y mantenerse en él por medio de la violación de los derechos humanos de la población y faltar a los principios de gobernabilidad bajo Estado de Derecho y democracia. Número 4. Los nicaragüenses democráticos creemos que para iniciar la construcción de una república democrática es necesario derrocar a la dictadura Ortega Murillo. No puede haber con esta, entre comillas, diálogo y elecciones, cierro comillas, porque no habrá elecciones libres mientras la dictadura sobreviva. Número 5. Los nicaragüenses democráticos nos comprometemos a construir la República Democrática bajo el principio de la dispersión y segregación del poder, tanto político como económico, porque la concentración del poder crea dictaduras y es enemiga de la libertad humana. Que la República Democrática se construya bajo el principio de democratizar el poder, el Estado y la sociedad para consolidar la democracia y enterrar la dictadura como forma de convivencia social. Uno de los requisitos para que la democracia funcione y se sostenga es que los partidos políticos que existan en ella sean obligados a practicar internamente la democracia. Número 6. Los nicaragüenses democráticos nos comprometemos a luchar porque sea el pueblo nicaragüense, especialmente la gran mayoría de nicaragüenses que ganan su vida a través del trabajo honrado, los protagonistas del cambio socioeconómico, del cambio del sistema de poder que crónicamente ha producido pobreza, opresión política y exclusión social en todas sus formas. Número 7. Los nicaragüenses democráticos nos comprometemos a participar y acompañar al pueblo en su rol de protagonista en la lucha por el derrocamiento de la dictadura y tras la caída de esta, en la transición hacia la democracia que requerirá convocar, porque nos comprometemos a crear una república democrática, una asamblea constituyente electa de manera democrática,
que prepare un proyecto de constitución que sea presentado al pueblo para que sea el pueblo quien apruebe o no el proyecto. Número 8. Los nicaragüenses democráticos nos comprometemos a unirnos en la acción para derribar a la dictadura por todos los medios a que un pueblo tiene derecho para remover del poder a los usurpadores de su soberanía. Número 9. Los nicaragüenses democráticos nos comprometemos a unirnos bajo el lema de ni perdón ni olvido, justicia, no venganza, que paguen los victimarios a sus víctimas. Número 10. Los nicaragüenses democráticos nos comprometemos a contribuir a través del establecimiento de un orden democrático con el avance hacia el cumplimiento cada vez mayor de los derechos humanos y la estabilidad política en la región centroamericana y a través de América Latina. Estos son los 10 puntos básicos a los que nosotros invitamos como ciudadanos, como organización, como Consejo de Unidad, Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, invitamos a los ciudadanos a organizarnos alrededor de estos principios e invitamos a todas las organizaciones opositoras a suscribir esto, porque realmente nosotros creemos que todos lo creemos. Nosotros estamos convencidos de que estos son principios comunes y a partir de ellos podemos construir la unidad, pero una unidad real en la acción para llegar a estos objetivos. Pero tenemos que hacer unidad con principios, por principios, actuar en base a principios. ¿Qué principios? Estos principios democráticos alrededor de los cuales estamos haciendo esta convocatoria y la estaremos enviando. No solo la estamos anunciando públicamente, sino que estaremos enviando esto a todos aquellos grupos que conocemos, ¿no? Organizados, con la invitación a que nos juntemos en estos principios y que suscribamos todos este decálogo para la unidad de todos los nicaragüenses contra la dictadura Ortega Murillo. Termino diciendo que yo estoy convencido, tengo una convicción profunda de que nadie que reclame ser de alguna manera representante del pueblo de Nicaragua, que tener alguna representatividad del pueblo de Nicaragua, y nadie que diga yo soy demócrata, y nadie que diga yo quiero la libertad de mi país puede oponerse a estos principios que básicamente son principios universales, pero aplicados a la realidad de Nicaragua. Te invito a leer el comentario de Beda Carolina, a la cual saludo y le doy la más cordial bienvenida a este programa. Dice, se cometió el error de permitir que individuos pseudodemocráticos y con intereses creados con la dictadura se arrojaran el liderazgo de la lucha. Es interesante esto. Y lo otro, ¿verdad? Lo que dice Lucía Espinosa, el número 8 y 9, ¿verdad? El número 8 y 9 deben ser los puntos iniciales. Bueno, un asunto de forma. Yo tengo dos preguntas de entrada, Francisco. La primera, ¿has logrado consensuar, has logrado invitar algún grupo específico de oposición con el cual, digamos, conversaste, intercambiaste puntos de vista de este documento, de este decálogo? Me parecen totalmente principios elementales del momento actual, de lo que demanda el momento actual. ¿Has logrado conversar con ellos? Fíjate que es interesante porque al publicar este decálogo, ¿verdad? Nosotros no estamos sino extrayendo de los documentos fundacionales del Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres. Es decir, que hay una serie de organizaciones que se han adherido al Congreso, que trabajan ya en coordinación dentro del Congreso, alrededor de estos principios. Aparte de eso, yo y nosotros conversamos con gente de otras organizaciones. Por este momento, en este momento no voy a decir los nombres porque cada quien tiene que hablar por sí. Pero aparte de que discutimos estos temas en particular y que estamos de acuerdo, yo siento que cada vez que tengo una conversación con un grupo opositor, no de la gente que está a favor de pacto, alianzas, elecciones y todo eso, que realmente
estamos hablando del mismo lenguaje. Entonces, lo único que hacemos nosotros es estructurarlo por escrito para que pueda ser firmado y para que realmente, y este es el reto que tenemos todos, presentarnos ante el pueblo de Nicaragua y comprometernos todos ante el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Suscribiendo, pues, esto que realmente es lo que hace falta para la unidad. Eh, Porque la unidad no puede ser un fetiche abstracto, no puede ser una excusa, como ha sido para gente, como decía tu primera comentarista, perdón, Veda Carolina. Beda Carolina, no puede ser una excusa para que se sienten en la mesa gente que lo que quiere es buscar cuotas de poder con la dictadura o que quiere que el sistema de poder se mantenga ahí. No, la unidad tiene que ser porque para buscar entre todos realmente una democracia. Y bueno, la gran lección de estos 4 años es la lección básica. Democracia es incompatible con dictadura. No se puede, mientras Claro. existe una dictadura, hablar de transformaciones democráticas. Y necesitamos, ya que hemos aprendido eso, ser cada uno de nosotros suficientemente humilde. Y en este caso, la humildad no es agachar la cabeza. La humildad no es ser manso. La humildad es ser realista y darnos cuenta de que cada uno de nosotros por separado no tiene la suficiente fuerza. ¿Saben por qué? Porque lo que necesitamos es mover al pueblo de Nicaragua en conjunto, todos juntos. Eh, Somos una mayoría tan abrumadora y es un régimen políticamente tan carcomido que si nosotros realmente nos movilizamos alrededor de estos objetivos, con la decisión clara de derribar a la dictadura y de no dejarnos engañar de nuevo, como advierte Beda Carolina, esta vez podemos empujar, podemos pasar la meta, podemos llegar al proceso democrático que involucra, hay que desmantelar el sistema de poder. Tenemos que Ok, darnos cuenta de que hay que cambiar las cosas de fondo. vamos por parte. Yo creo que eh, esto implica, y debo decirlo porque no quiero quedarme con eso, un acto definitorio. Tú estás provocando que la gente, los grupos de oposición definan su posición alrededor de la lucha, de esta lucha, ¿verdad? Que ya lleva 4 años, el cual estamos empezando hoy, la conmemoración de los Sí. 4 años de abril. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nadie creo que esté en contra de establecer una república democrática, que es el primer punto, lo voy resumiendo. Después, el objetivo del establecimiento de una república democrática es crear un sistema sociopolítico que ponga en la cúspide de las prioridades, en el centro de todas las políticas y en los límites de todos los poderes, la libertad humana. ¿Quién puede estar en contra de eso? Libertad humana. Ok, pero aquí, ¿cómo concebimos la libertad humana? Para Bueno, avanzar un poco. Bueno, ¿Eh? a ver, la frase termina la libertad humana y por tanto los derechos humanos. Ok, Yo creo porque que eso se emparenta con el penúltimo, pero por eso digo que metámosle pierna a esto uno por uno. Ok, ¿cómo traducimos la libertad humana para que estemos claros de lo que estamos hablando? estamos claros de que la libertad humana tal y como la hemos incluso traducido en términos legales, es la Declaración de los Derechos Universales de los Seres Humanos. Y yo no quiero que nos saltemos eh, la frase sistema sociopolítico, Ujú, ¿verdad? Porque es que ok. la libertad humana no es la libertad de un ermitaño. Vivimos en una sociedad y para que el ser humano goce de la libertad humana tal y como se ha definido en los derechos humanos, necesitamos un sistema sociopolítico, es decir, un sistema cuya estructura social, cuya estructura política, cuya estructura económica no viole los derechos humanos de las personas. Los derechos humanos de las personas se violan de muchas maneras. Se violan de manera evidente cuando los paramilitares llegan a golpearte o secuestrarte o matarte o cuando te echan preso sin debido proceso. Pero también se violan los derechos humanos cuando hay un sistema económico en el cual los trabajadores del campo, en un cañaveral, eh, para medio sobrevivir son sometidos a condiciones de trabajo
que luego los enferman y no tienen luego atención médica. Es decir, los derechos humanos no solamente son que te dejen un día ir a votar, claro que eso es esencial, pero los derechos humanos son mucho más amplios. Es la necesidad de tener un sistema, una sociedad en la que cada uno de nosotros pueda levantarse todos los días, ser respetado como un igual en la sociedad, tener las oportunidades que todo el mundo necesita y vivir en dignidad. Y no quiere decir que me vas a dejar votar, pero luego me voy a tener que ir al campo a medio comer o a la empresa a que me estén maltratando porque no tengo derechos laborales o a un hospital donde hay moscas y no hay más moscas que medicina porque se está utilizando el dinero público para otras cosas. No, es un sistema socioeconómico. Ok, quiero avanzar en el punto número 3. Ahí yo lo resumo así: hay un rechazo del pacto o componenda, ¿verdad? No hay reconocimiento, no hay que sentarse a la mesa mediante ninguna de las formas, ¿verdad? Diálogo, no hay pacto o componenda con la dictadura. Eso es lo que saco yo, ¿verdad? Corregime. Después es concomitante con el punto 4, ¿verdad? Que Sí. derrocar la El, dictadura. el punto 3, ¿Habrá algún grupo opositor que esté en contra de este planteamiento, que es el derrocamiento de la dictadura? los hay. Es que Ujú. eso es para mí un asunto sorprendente, ¿no? Porque cuando uno dice rechazamos cualquier acomodo con la dictadura, todo el mundo te dice, ah, bravo. Pero es que hay quienes te dicen rechazamos el acomodo y en la primera oportunidad que tienen te dicen, pero tenemos que dialogar con la dictadura. Entonces, Mm. y te dan todo tipo de excusas, ¿verdad? Son excusas al final, porque desafortunadamente el ser humano es el ser humano y hay quienes actúan en base a principios y hay quienes hacen cálculos de conveniencia. Te voy a dar un ejemplo. Ah, Existe gente que no es que sean enamorados de Ortega, no es que les guste Ortega, pero en su cálculo ellos dicen, yo en este momento me voy a quedar quieto, voy a ver si Estados Unidos o Europa a través de sanciones o si otra gente quita a Ortega y Murillo de ahí, yo espero a sí. que pase todo eso y luego con mi gente voy y participo ya en unas elecciones sin hacer el sacrificio, sin luchar. El problema con esto es que ellos aceptan los resultados impuestos por los grupos de poder que ellos quieren que quiten a Ortega y Murillo. Entonces, hay que ser coherente. No todos Ok. los grupos de oposición son coherentes en eso. Eh, a veces, como en los mandamientos religiosos, ¿verdad? Como los seres humanos tenemos esa tendencia a desviarnos del principio, hay que poner por escrito, nos comprometemos a ningún acomodo. Me parece muy audaz esta propuesta. Ahora quiero adentrarme al que yo considero que es la parte filosófica, la esencia del asunto, y Ruth Espinosa lo está diciendo con claridad porque está haciendo la pregunta. Dispersión, el punto número 5, dispersión y segregación del poder político, económico y la eliminación de la concentración de poder, pues esta crea dictadura. Voy a poner acá lo que plantea Ruth Espinosa: ¿cómo se supone que se va a lograr la dispersión económica? Ahí está la pregunta. Bueno, como ocurre frecuentemente, ¿verdad? Como ocurre en el área de medicina, lo primero que hay que hacer para curar una enfermedad es diagnosticarla adecuadamente. Eh, y cuando uno diagnostica la enfermedad no quiere decir que la solución sea fácil. No, a veces la solución es fácil, a veces la solución es difícil. El problema nuestro es difícil, pero quiero primero repetir el diagnóstico. Mm. El diagnóstico es que nosotros tenemos una sociedad en la que 5 o 6 grupos familiares controlan, tienen riqueza equivalente a más de 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Estos son los grupos tradicionales. Si a esto se le añade
los grupos nuevos asociados al capital sandinista, llegamos a una cifra escandalosa, probablemente 90% o quizás más. De hecho, se estima que fuera de Nicaragua hay una cantidad de riquezas extraídas del país que podría ser el equivalente a un año de Producto Interno Bruto de Nicaragua. Eso es brutal. Para concluir el diagnóstico con una comparación, si uno hace un cálculo similar de los 5 o 6 capitales más grandes en Estados Unidos, donde ya hay un problema de concentración de la riqueza que causa ya algunos problemas en la democracia, yo creo que no debe llegar al 2%, ¿verdad? Entonces estamos en manos de tenemos un país que es un feudo de 5 o 6 familias que hacen imposible que haya oportunidades para todos en lo político, porque realmente son los que a través de pactos y financiamiento de diferentes grupos, porque no hay que olvidarse de quienes financiaron al FSLN también, a través de incluso de boicotear la lucha popular, porque lo han hecho desde abril y desde antes, y a través de la supresión de oportunidades económicas, hacen que el país no se desarrolle, que sea un feudo empobrecido. Ahora, voy caminando hacia la solución, que yo no tengo la fórmula mágica, pero dense una idea de lo que es que los nicaragüenses pobres tienen que pagar un precio abultado por el azúcar para favorecer a intereses particulares. Que los nicaragüenses pobres que quisieran tener un vehículo tienen restricciones, porque hay restricciones a la importación de vehículos para favorecer a grupos particulares. Que las leyes que hay en Nicaragua escritas bajo el supuesto gobierno revolucionario, socialista, cristiano y solidario, ¿verdad? Son básicamente leyes escritas por los oligarcas. Ustedes oyen hablar de los oligarcas rusos, pues nosotros tenemos oligarcas y no son mucho mejores realmente, ¿no? Que además de eso tenemos un sistema de discriminación social, de discriminación laboral, de un sistema que dicen ellos, los oligarcas, que es libre empresa, pero en realidad ellos bloquean la libre empresa porque ellos controlan los préstamos, controlan el capital financiero, entonces se prestan entre ellos agarran dinero de los depositantes para prestando entre los diferentes grupos, actividades que son ilegales en otras partes del mundo, pero ellos las hacen. Ellos son los que se recetan a sí mismos exenciones fiscales gigantescas. Óiganme, cuando en Nicaragua se pierden 100, 200 millones de dólares, digamos, por decir una cifra, en una exención fiscal, ¿cuántas vidas humanas podrían salvarse eso a partir de la creación de hospitales decentes y de formación de médicos y de medicina preventiva? Así que eso es un asesinato, lo que se comete, pero calladito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando una economía está en esta situación? Hay que primero estudiar seriamente cómo deshacer los oligopolios, que no sea la misma familia dueña de toda una cadena productiva, que sea dueña de varios negocios que además favorecen con su control del Estado. En Estados Unidos, por ejemplo, para que se den una idea, y yo no digo que esta sea la solución o la solución total, pero para que se den una idea de que estas no son conceptos extremistas, ¿no? Ha habido momentos en la historia de Estados Unidos en que se ven demasiado grandes ciertas compañías, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se ha hecho? Se les ha obligado a vender partes, a vender a otra gente, a no ser ellos los propietarios. En estos momentos por eso es que han creado leyes en contra de los monopolios, porque se sabe que el monopolio va contra la democracia. Es más, fíjense ustedes que hay impuestos a la herencia, impuestos muy altos para las grandes fortunas, porque sociedades como en Estados Unidos se quiere que cada generación construya riqueza
y que tenga oportunidades. Y si la riqueza se acumula y se hereda entera, eso crea unas desigualdades que son a veces impasables. Dispersión del poder económico de Nicaragua va a implicar reformas legales a qué cantidad puede controlar uno, un solo grupo, de cuántas industrias, qué porcentaje de la industria puede controlar, y si controla un porcentaje alto, impuestos especiales para eso. Va a tener que empujarse realmente la práctica de la libre empresa para que haya verdaderamente competencia. Habrá que hacer mucho trabajo para que los pequeños y medianos emprendedores, la gente que realmente son empresarios, tengan capacidad de financiarse, porque hasta la fecha no la hay. Como te dije, los grandes bancos estos recogen los fondos y se prestan entre los grupos familiares. Y el crédito se hace muy caro para el pequeño, además, de manera discriminatoria, no hay crédito. También tienen que hacerse reformas legales en el mercado laboral, porque lo que hay es una discriminación abierta y total que quita oportunidades a la gente. Nosotros tenemos que ser un país, somos un país de leyes absurdas en cuanto a la edad de la gente. Por ejemplo, yo veo anuncios que dicen si ya tiene más de 40 años ni aplique. Y tal vez es una persona calificada que es necesaria para la economía. Hay que hacer leyes que permitan que los muchachos que se sacrifican, trabajan, estudian y sacan carreras, que no tengan que estar sentados en un call center, que tengan oportunidades no solo de emprender ellos negocios, sino que cuando entran a trabajar a una empresa, que puedan ascender, que no les pongan esos techos de cristal, porque o los quiten cuando viene el sobrino de los dueños, que esa es otra cosa. Por eso es que hay que dinamizar la economía. Hay que olvidarse también de esa mentalidad artesanal de la educación, que dicen, no, somos pobres, entonces lo que vamos a hacer es hacer un instituto para que la gente aprenda a reparar carros. Miren, hay que ser ambicioso. Hay que ser ambicioso. No pensar en dejar la miseria, pensar en que el país se puede hacer rico. Si los países asiáticos que hoy en día son ricos eran tan pobres o más pobres que Nicaragua. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que agarrar sin discriminación a un joven nicaragüense que es tan inteligente como un joven en cualquier parte del mundo y ponerlo al día con lo que está ocurriendo en el mundo, enseñarle lo que en el mundo hoy en día da dinero y da oportunidades. Hay que empujar la educación en las ciencias, en la tecnología, en la computación, y no solamente darles esas herramientas, sino que darles la oportunidad de financiamiento y la libertad. Te voy a terminar esta parte porque aquí podemos hablar mucho rato de esto. Con un ejemplo. Esperando. Con un ejemplo. Un ejemplo. En los años 90, ganó el primer premio al mejor estudiante de Nicaragua un muchacho. Muchacho no era un muchacho rico, era un muchacho, pues no sé qué tan pobre era, pero un ciudadano regular. Y se va al Banco Central, ¿verdad? No voy a siquiera decir quién era el presidente del Banco Central, pero era una persona privilegiada, ¿verdad? Que no había tenido que enfrentar estos dilemas. Y el muchacho viene y le dice que quiere al presidente del Banco Central que quiere una beca. Y entonces, ¿verdad? Este ilustrado presidente del Banco Central le pregunta, ¿y qué quieres estudiar? Y el muchacho le dice, quiero graduarme en matemáticas. Y aquel presidente del Banco Central le dice, no, Nicaragua no necesita matemáticos. En pleno, ¿verdad? Momento de surgimiento de todas estas industrias que lo que requieren hoy en día es inteligencia matemática. Entonces hay que cambiar el enfoque. Y esa respuesta de este presidente del Banco Central, como todo está relacionado con todo, fíjense bien, es una respuesta que viene desde una situación privilegiada, ¿no? De qué es lo que se le puede conceder a la gente. Y eso no puede ser. Aquí todos tienen que ser ciudadanos y todos deben tener oportunidades. Ok. Si alguien me pidiera a mí clasificar todo este parlamento que ha habido a partir de mi pregunta, toda tu respuesta,
Esto es puro idealismo, del bueno. Es decir, si alguien nos criticara, diría, "Ah, pobres ingenuos, son idealistas, No, 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 quieren, no es esa quieren la cambiar palabra la que cosa". usan. No seas educado. La palabra que dicen es pobres pendejos. Es Bueno, está diferente. bien, ok, está bien. Porque este punto 5, a mi juicio, es la madre del cordero. Y es lo que va a generar muchísima controversia en las visiones país que cada grupo pueda tener. Me refiero a cada grupo, ¿verdad? Que se siente como grupo opositor, unos que están en resistencia, otros más, otros menos. Pero esto es lo que simbra precisamente, esto fue el grito de abril. Y esto es lo que está pendiente desde el año 79 exactamente. Eso fue lo que en algún momento le vendieron como propuesta de reforma profunda, social, económica y políticamente hablando a la sociedad nicaragüense, a los jóvenes de aquel entonces. Y ahora vos venís con tu grupo, pues, ¿verdad? A ponerlo ahí, y a mi juicio es la madre del cordero. Eh, yo sigo insistiendo, ¿verdad? ¿Cómo va a lograr eso? Y lo otro es algo táctico, que tal vez no tengo la razón, obviamente, en esto que te voy a plantear, pero lo quiero plantear. Propiciar esto que estás diciendo ahí, de manera pública, este punto 5, hace que los grupos fácticos a los cuales te referís, esa oligarquía, se distancie en efecto de propuestas que implican un cambio, una disrupción. Y ellos calladamente entonces toman sus decisiones y dicen, con esto nos vamos, con estos pendejos no vamos, con estos idealistas no vamos, porque eso atenta contra nuestros propios intereses. Y entonces vos los vas a ver, ¿verdad? Sosteniendo un modelo que sí les garantice, precariamente, pero les garantice esa sobrevivencia o supervivencia. O en el mejor de los casos puedan financiar grupos de oposición, pero para preservarlos, para preservar ese status quo. ¿Es conveniente ventilar esto abiertamente, Francisco, o es ingenuo, o es pendejo? No sé, quiero Bueno, escuchar tú. mira, a ver. Primero, hay palabras que en una cultura que ha sido corrompida, ¿no? Por las malas intenciones o las intenciones estrechas de grupos estrechos que controlan mucho poder mediático, que han controlado la narrativa por mucho tiempo, las satanizan. El otro día, en otro programa, me decían, pero es que vos satanizas la palabra elección. No, le digo. Al contrario, yo quiero que se respete la palabra elección y no usarla de una manera ridícula en medio de una crisis con una dictadura que vamos a votar y la dictadura se va a ir. Seamos serios. Cuando se dice idealismo, realmente se dice estupidez. O sea, es gente que te quiere decir que es imposible. Eso es lo que te quieren decir, ¿verdad? Y son grupos interesados en el poder que quieren decirnos a nosotros que todo esto es imposible. Pero señores, yo soy economista de profesión. Yo he trabajado en asesoría a compañías del mundo de Wall Street, con gobiernos alrededor del mundo, etcétera. Y esto no es idealismo, esto es pragmatismo, esto es política económica. Vayan y lean documentos de economistas escritos en el Banco Mundial, hasta en el Fondo Monetario Internacional, y se van a dar cuenta de que estas son las inversiones sociales y materiales que son indispensables para que un país avance y se haga rico. Y que no me vengan a decir a mí que es imposible hacerlas, porque se han hecho. Porque hay países que se han enriquecido a partir de una situación de pobreza peor que la nuestra. Lo que pasa es que todo esto de idealismo, de soñadores y esto es peligroso, es un discurso matrero y es un disfraz, porque realmente es el discurso de quienes quieren proteger privilegios estrechos, igual que los señores feudales en la Edad Media Europea. Estos señores de la oligarquía quieren proteger privilegios que son para ellos nada más y no para el pueblo, que le cuestan al pueblo, que hacen que Nicaragua sea pobre, cuando Nicaragua podría ser mucho más rica. Si no,
Pregúntense por qué es que Nicaragua, que estuvo casi a la par de Costa Rica hasta los años 60, 70, hoy en día es la quinta parte de la economía de Costa Rica. No me van a decir que nosotros somos genéticamente inferiores a la gente que vive en Costa Rica, que no se puede, que hay que ser muy idealistas. No, señores, es un fraude cuando nos dicen que esto no se puede, porque esto se puede, esto se estudia, esto es parte de los manuales y de los libros y los estudios de economía. Esto no es ningún sueño de unicornio. Lo que pasa es que para que la economía se desarrolle en Nicaragua hay que vencer estos obstáculos políticos que hay. Y los obstáculos políticos no se llaman nada más Daniel Ortega y Rosario Murillo y FSLN. Se llaman también Carlos Pela y se llaman también Ortiz Mayorga y se llaman también Zamora Yanes y sus grupos familiares. Ellos son verdaderos obstáculos, no solo para la democracia, sino para el progreso material del país. Las dos cosas están ligadas. Si nosotros queremos progreso material y democracia, vamos a tener que lidiar con esos obstáculos que son reales. ¿Qué es idealista? No, bueno, o sea, es preferible tener un ideal a ser un vendido corrupto que se arrastra por $1, ¿no? O sea, es preferible ser una persona de principio que ser un inmoral, pero de todas formas eso no quiere decir que esto no se pueda. Es más, no es que no se puede, es que se debe hacer, porque Nicaragua está siendo destruida desde hace tiempo. La están destruyendo precisamente quienes dicen que no se puede. Y hablando de distancias, no es este discurso mío que es profundamente democrático, este discurso nuestro que es profundamente democrático, porque sin oportunidad no hay democracia. Lo que va a hacer que estos señores de la oligarquía estén distantes de nosotros. Ya lo están. ¿Qué más distancia puede haber entre la oligarquía y el pueblo que irse a Washington y pagar dinero para que el gobierno de Estados Unidos no sancione seriamente a Ortega y Murillo? ¿Qué más distancia puede haber que la indiferencia que ellos tuvieron cuando masacraban a la gente en las calles de Managua y todas las ciudades de Nicaragua? ¿Qué más distancia puede haber cuando la gente les imploraba, ¿verdad?, que hicieran algo con su poder, que es un poder real, poder económico, para defender a las instituciones y defender al pueblo? Si esta gente no tiene más distancia con el pueblo nicaragüense que la que hay entre Marte y la Tierra. Ahora, quiero aclarar una cosa también. No se crea aquí que la solución está en quitarles a ellos para dárselo todo al Estado, porque entonces estamos creando otro déspota en el Estado. Por eso es que nosotros hablamos de dispersión del poder y luego hablamos de segregación también, de que hayan diferentes partes. Aquí la solución es dispersar el poder político y además de eso instituir un Estado de derecho en el que no se viva de acuerdo a los privilegios que esta minúscula clase de oligarcas quiere, no, que se viva de acuerdo a los derechos establecidos para todos los ciudadanos, incluso el derecho de trabajar e incluso el derecho de hacerse rico. Todo eso dentro de los derechos contemplados en leyes que se apliquen verdaderamente. Porque otra cosa te voy a decir. Quien me venga a decir a mí hoy en día que aún apartando las crueldades de los dementes del Carmen, que hay justicia en Nicaragua, justicia diaria, justicia comercial, está totalmente engañada. Porque toda esa gente que ve de la oligarquía no solo puede comprar y compra jueces rutinariamente. Si es que en Nicaragua ni siquiera hay un registro de la propiedad serio, le arrancan páginas, hay varios títulos para una propiedad, porque es un relajo, ¿verdad?, causado por la corrupción que a su vez viene de esa concentración excesiva del poder económico. O sea, todo esto está relacionado. Y no es idealismo absurdo, es sentido de supervivencia también. Para que Nicaragua sobreviva y avance, hay que lidiar con todo esto, por más difícil que sea. Y yo sé que hay muchos profesionales capaces y bien intencionados que tendrán que ponerse a trabajar en planes específicos para ver cómo se logra la dispersión del poder económico y a la vez el crecimiento económico. Bueno, te voy a poner un comentario que está haciendo un amigo, ¿verdad? Leo Bagui dice, yo pienso que no es un asunto de decálogos, ya Carlos Tunderman se empachó de esto. Es problema de un liderazgo que una. ¿Quién es el líder?
Todas las preguntas existenciales y propuestas políticas son ilusiones y son una hermenéutica de cada grupo, pero como la lideras, ¿verdad? La pregunta, pareciera que todos quieren liderar con su grupito. Bueno, Leo, en primer lugar, no sé qué tenga que ver el señor Carlos Tunerman con esto, Y en algún momento ¿verdad? presentó Carlos Tunderman ¿Verdad? un decálogo en aquel Sí, momento. bueno, Bueno, pero del por señor eso la Carlos, alusión. del señor Carlos Tunerman tendré otros comentarios en otro momento, pero estamos hablando aquí de qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Y si nosotros realmente somos capaces de avanzar hacia la democracia, tenemos que avanzar hacia la democracia primero aquí, en la mente. Y avanzar hacia la democracia en la mente implica que no nos vamos a quedar parados esperando que llegue un Mesías, un líder que nos ilumine, nos arrastre y nos ponga donde tenemos que ir. Implica, Leo, que estos temas los discutamos entre todos, que hablemos entre todos, que se vuelvan el tema de conversación, de cómo vamos a hacer, porque todos somos, los nicaragüenses, un pueblo inteligente, igual que todos los pueblos, o sea, con capacidad de crear. ¿Por qué no vamos a poder enfrentarnos a los problemas que tenemos y encontrarles la salida? Si nos juntamos y empezamos a discutir, a debatir, pero lo que está diciendo Leo es, no lo discutamos, esperemos un líder. Nadie sirve, que es otra cosa que nos han plantado en la cabeza las élites. Nadie sirve, porque como el que las usa se las imagina, ¿verdad? Estos señores que son corruptos y son además una élite fracasada, porque hay élites en otros países que han logrado desarrollar sus países, pero esta élite fracasada que tenemos en Nicaragua nos hace quiere hacernos creer a nosotros que todos los nicaragüenses somos unos fracasados, unos ineptos y unos corruptos. Pues Leo, no es cierto eso. Leo, en lugar de estarnos atacando con ese pensamiento fatalista de que vos sos nadie y yo soy nadie, mejor digamos, ¿cómo es que lo vamos a hacer? No es si lo vamos a hacer, es cómo lo vamos a hacer, porque realmente se puede, está demostrado en la historia. Los países que son ricos no nacieron ricos. Han sido pobres en su momento y recientemente en la historia moderna sabemos las historias económicas de estos países, pero han ido a través de procesos muy difíciles, muy difíciles, armando la institucionalidad que les ha permitido ir adelante y enriquecerse. Pero no se puede hacer eso si uno de entrada dice no podemos, somos incapaces, tenemos que esperar a que baje del cielo un líder, un Mesías y lo haga por nosotros. Ok, siguiendo con lo del documento, la propuesta, Francisco, aquí hay un asunto de orden sugerido por Lucía Espinosa. Dice, el número 8 y 9 serían la base para iniciar este cambio. Hay que ponerlos de principio, 1 y 2 de este comunicado, sugiere Lucía. Y eso está referido a unirnos en la acción, ¿verdad? Que es el número 8 original, y ni perdón ni olvido, justicia. Es decir, que son los puntos, digamos, principales de principios, ¿verdad? No sé, es una sugerencia que es Lo que, viable, pues, me parece a mí, ¿verdad? no, es que lo que pasa es que Estoy de acuerdo. el punto que entiendo yo que Lucía quiere enfatizar es que para llegar a algún lado, para avanzar, La unidad, tenemos que tener unidad en la acción, ¿verdad? exactamente. Y tenemos que tener El concepto de, no, justicia. perdón, justicia, correcto, Justicia, sí. porque si no hay justicia, óigame, es que en Nicaragua tenemos, aparte de la dimensión ética de la justicia, tenemos un problema muy práctico con la justicia. Es bien, esto es idealismo, esto es pragmático. Si no se hace justicia en Nicaragua, quiere decir que los armados que han asesinado siguen con sus armas. Quiere decir que los ladrones que han robado y han expropiado ¿verdad? A su gusto y antojo y de muchas maneras, porque no solamente es el FSLN el que ha expropiado, aquí hay gente en la oligarquía que expropia a gente más débil. Es que eso sigue en camino. Si no se hace justicia, sencillamente no podemos avanzar hacia la democracia porque queda en pie el verdadero poder que subvierte la democracia. Si el ejemplo más claro lo tuvimos en el 1990, si en 1990 hubiera habido un intento por lo menos de hacer justicia, no hubieran quedado en pie las estructuras del Frente Sandinista
incluyendo estructuras de inteligencia y paramilitares y económicas, ¿verdad? Que permitieron que el Frente Sandinista regresara, no solamente tuviera el poder real gobernando desde abajo, sino que regresara al poder y cometiera los crímenes que han cometido. ¿Por qué ocurrió? Porque no hubo justicia en 1990. Es decir, la justicia para nosotros no solamente es un tema ético, que es fundamental. La ética es fundamental porque es la conducta nuestra, cómo nos vamos a regular, sino que para nosotros es un asunto de vida o muerte. El que me diga a mí que se puede transitar la democracia sin desarmar a los paramilitares, sin quitar lo mal habido al clan Ortega, lo cual financian sus actividades, esa persona está en otro planeta, ¿no? Porque lo que está en juego para ir a la democracia no es el poder formal, no es que quién es presidente, no, es quién tiene el poder real, y el poder real está en el dinero y en las armas, y para eso hay que hacer justicia. Bueno, Beda Carolina dice, derrocamiento implica transformación completa del sistema y eso inicia por remover a Ortega del poder. ¿Qué estrategia promueve el Congreso para forzar la salida de Ortega? Una pregunta muy concreta. Es una pregunta, es la pregunta del millón, digamos así, ¿no? Porque es la pregunta que angustia a todos los que queremos ver libertad y democracia. Y la pregunta que nos hace humildes también, ¿no? Porque nos hace ver que nosotros no tenemos una varita mágica, que no tenemos un calendario con fechas marcadas, pero nosotros lo reconocemos, pues, porque los mentirosos son los que te dicen, no, el 7 de noviembre, ahí vamos a sacar a Ortega, ¿verdad? O ya la clave está en la comunidad internacional. Esos son los mentirosos. Nosotros no venimos con tales mentiras. Y a lo que nos toca a nosotros decir, ¿verdad? Es que para sacar a una dictadura como la de Ortega y Murillo, hay sacrificios adelante. E incluso si nos hacen una jugada y dan un golpe cívico-militar y sacan a algunos presos y los ponen en puestos y qué sé yo, nos quieren engañar, hay sacrificio adelante porque hay que acabar con el sistema de poder, no solamente con las personas que están en este momento. Entonces, para hacer todo esto, los nicaragüenses necesitamos llegar a un punto en que seamos capaces de controlar el espacio del país de nuevo, que tengamos la capacidad primero, para hacerle ingobernable del país a cualquiera que esté en el poder, que esté en contra de esto, ¿verdad? Hay que hacerle ingobernable el país. Para llegar a eso, no es, como dicen, soplar y... hay un dicho por ahí que yo soy soplar muy y malo. hacer chimbomba. No es soplar y hacer chimbomba. No es quedarse esperando. Es un trabajo de construcción. Y ya sabemos que en parte, gracias al trabajo de la oligarquía, estamos en condiciones más difíciles de operar en este momento, porque hay que comenzarlo todo desde la clandestinidad. Hay que ir creando células, hay que ir creando redes, hay que ir haciendo actividades de propaganda en la escala en que se pueda, hay que conseguir recursos para todo esto, hay que hacer propaganda internacional, hay que hacer movilización en el exterior, hay que buscar la lucha diplomática, es la lucha política y es sobre todo la lucha por estructurar en el interior del país estructuras de lucha, organizaciones de lucha, no de chats, no de conferencias, no de reuniones interminables como han sido estos 4 años. Está bien, hemos aprendido y aprendemos de ella, pero sabemos que necesitamos derrocar a la dictadura y eso, que no se hace fácil, que cuesta sacrificio, hay que hacerlo con organización. Mientras más personas estén convencidas de esto, mientras más organizaciones estén abocadas en el mismo esfuerzo, evidentemente que va a ser más fácil y más rápido. Y nosotros necesitamos tener un sentido de urgencia porque se está destruyendo el país. Pero les digo una cosa, las dictaduras caen, esta dictadura cae, esta dictadura está podrida, esta dictadura es una minúscula parte de la población de Nicaragua. Y no es cierto que el poder salga del cañón de un fusil, porque el poder realmente cae de la voluntad popular en todas partes. Hay revoluciones por todos lados en el mundo que demuestran precisamente que hay un momento en que la presión popular, las diferentes múltiples formas de lucha, y el pueblo aquí tiene derecho a la lucha, punto, logran que se
resquebraje el aparato del Estado. Más si, como en este caso, vemos síntomas dentro del aparato del Estado de que la presión externa, y cuando digo presión externa no me refiero a las sanciones, me refiero al golpe que han recibido por el rechazo popular. Eso va causando, ¿verdad?, resquebrajamientos al interior del aparato estatal, y esos pleitos que se ven dentro del Frente Sandinista y todas esas deserciones son síntomas de lo que hemos denominado un fenómeno de implosión, que no es para quedarse viéndolo nada más. Eso abre oportunidades para que empecemos a atacar. Ok. Hay una pregunta que hace Daisy Cisneros. Ya hay algunas organizaciones en el extranjero que casi tienen esos puntos democráticos. ¿Piensa usted, señor Larios, estar en unidad con otros? No solamente eso. Hemos publicado esto, ¿verdad?, para invitar a todos los grupos que están fuera del Congreso. Con algunos de ellos ya conversamos y ya estamos coordinando acciones. Pero esto es para invitar a todo el mundo, ¿verdad?, a que realmente suscribamos esto. Pero suscribir es comprometerse, es dar la palabra y actuar en concordancia con la palabra. El que esté de acuerdo con esto, nosotros estamos de acuerdo con él o con ella. Y eso es el comienzo de la unidad en la acción. Ahora, nosotros no estamos para firmar pronunciamientos que se queden ahí archivados. ¿Cuántos pronunciamientos no hay? Nosotros estamos llamando a la unidad en la acción, pero no es ir a tirar piedras por aquí, por allá a la loca, ¿no? Sino basados en principios. ¿Qué principios? Bueno, si vamos a sacrificarnos, si vamos a trabajar, que sea por estas metas mínimas que nos llevan a la democracia, porque de nada nos sirve a nosotros estar trabajando o exponiendo la vida de las personas, ¿verdad?, si el pueblo va a poner a los muertos y otros van a poner a los vivos. Pues, o sea, por eso es que nosotros somos muy partidarios de hacer esto en público, de presentar en público cuáles son los requisitos que nosotros creemos que son indispensables, innegociables para la unidad, aún para la unidad en la acción, y que el pueblo juzgue, quiénes van, quiénes no van, quiénes firman, quiénes no firman, quiénes están realmente y quiénes no están, ¿no? Porque a veces uno dice las cosas por estar y a veces las dice por no estar. Lo que yo quiero es invitar, ya no digamos retar, pues para no ser tan confrontativo. Yo quiero que algún grupo opositor diga públicamente cuál de estos 10 puntos le parece contrario a la voluntad democrática del pueblo de Nicaragua. ¿Cuál de estos 10 puntos es contrario a el sentido de democracia? ¿Cuál de estos 10 puntos es un obstáculo para llegar a la democracia? ¿Cuál de estos 10 puntos puede uno, que se dice luchador por la democracia o representante de algún segmento de la población, cuál punto de esos puede uno decir, no estamos de acuerdo con eso? Que lo digan, porque esa es una forma de definirse, porque o uno está con la democracia o no, o uno está con el pueblo o no. Hay multitud de detalles más adelante en los cuales uno puede tener diversidad de opiniones. No podemos estar seguros de, por ejemplo, qué programas económicos habrá que aplicar en su momento para restaurar la economía y para lograr la dispersión del poder económico, porque eso hay mucho trabajo que hacer. Pero si estamos de acuerdo en el principio de que es que tiene que haber democracia económica, pues ya dimos el gran paso. El paso siguiente es técnico, es cómo lo hacemos, ¿no? Pero que alguien me diga a mí, yo los reto a que me digan, no estamos de acuerdo con que haya democracia económica. No estamos de acuerdo con que haya unidad en la acción. No estamos de acuerdo en construir la República Democrática. No estamos de acuerdo en que haya una constituyente y que el pueblo apruebe su constitución de referéndum. Que salgan y lo digan. De eso se trata, ¿no? De hablar las cosas con franqueza y así vamos sabiendo quién es quién, porque tarde o temprano el cambio viene. Tarde o temprano el cambio viene. Y los nicaragüenses, nosotros en el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, tenemos la inclinación y el convencimiento de que al ciudadano hay que tratarlo como un adulto, no tratar de darle a todo con el dedo y decirle las cosas tal cual son, claras. Y de eso se trata, por eso es que nos pronunciamos de esta manera. Francisco, hay una pregunta que el lunes
Iniciamos semana, se la hice a Aide Castillo. Le dije, bueno, claramente yo veo que la dictadura ha sido una hoja de ruta, ¿verdad? Están confiscando, están negando personería jurídica, el zarpazo que le dieron a la UCA con el 6% ayer, etcétera. Y a veces nos distraemos en pequeños, ¿verdad?, logros muy importantes, pero pequeños al fin, como la renuncia del embajador Arturo Macfield, la renuncia del abogado internacionalista Paul Richler, etcétera. Ortega sigue su hoja de ruta y él no tiene previsto, no tiene en sus cálculos abandonar el poder. Eh, por lo que sea, porque está haciendo una mala lectura o porque él cree que puede sortear, pues, ¿verdad? Circunstancialmente, pues, puede preservar ese poder el tiempo que sea necesario. Pero por otro lado, le decía a Aide, la oposición tampoco está preparada para la toma del poder y hace eso muy difícil que eh, fuerzas fácticas internacionales den apoyos decisivos en ese sentido. Ahora te hago a vos esa pregunta, pues la dictadura está definida, vos estás haciendo un esfuerzo, al igual que otros, ¿verdad?, por buscar un cauce, ¿verdad? En este caso, pues, eh, que haya sido internalizado y que producto de esa internalización grupal de opositores puedan firmar, generar un símbolo en estas fechas, un símbolo de resistencia, de lucha y de unidad. ¿Será posible eso realmente? Bueno, a ver, vamos a empezar por lo que para mí es lo primero. Yo tengo el convencimiento, nosotros tenemos el convencimiento, y yo creo que es evidente, de que el pueblo nicaragüense está unido, que el pueblo nicaragüense no quiere transar con la dictadura. Si así lo quisiera, las elecciones del 7 de noviembre hubieran sido un éxito para la dictadura. En cambio, fue un rechazo que mandó ondas de terremoto a través del sistema político. Ahora, yo te digo que la situación de la dictadura es precaria. Es precaria. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprovecharla. No estar pensando aquí, a ver, ¿qué nos va a decir la comunidad internacional? Vamos a ir a pedir permiso a Washington. Ay, es que tenemos que decir esto o aquello porque ¿qué van a decir los burócratas en Washington? Señores, el problema de Nicaragua, metámonos eso en la cabeza. Lo resolveremos los nicaragüenses o no se resolverá o se resolverá a favor de otra gente, porque aquí los que tienen el oído de los grandes funcionarios estadounidenses y europeos son la gente que tiene acceso porque tiene plata y hace donaciones y viaja de aquí a allá. Y esos son la oligarquía. La oligarquía es la que tiene convencido al Departamento de Estado de que si Dios los libre, el pueblo de Nicaragua se libera y establece una democracia, será el caos en Centroamérica, será el fin del mundo, se hundirá el continente. De eso se han encargado de ese trabajo se han encargado de ellos. Y la comunidad internacional, entre comillas, es un grupo, señores, es un grupo de políticos. Son políticos de carne y hueso, cada uno en su país, con sus preocupaciones, con sus intereses, que van a calcular qué es lo que hacen de acuerdo a su conveniencia. Habrá de vez en cuando algún remordimiento de conciencia, pero con toda franqueza, el nicaragüense que crea que porque nos mataron a 500 ciudadanos, 600 ciudadanos en las calles, que los embajadores de la OEA están perdiendo el sueño o que van a interrumpir sus carreras, por eso está engañado. Los 600 muertos para la comunidad internacional, muertos están. No pasa nada. Ahora lo que ellos están tratando de hacer es cómo eliminar el problema de Nicaragua, que ya en su lista es un problema de quinto orden, porque todas las cosas que pasan en sus países y en el mundo son mucho más importantes. De tal manera que el que les diga a ustedes, amigos nicaragüenses, que hay que depender de la comunidad internacional, que qué va a decir la comunidad internacional, que la comunidad internacional no quiere esto, que tenemos que buscar el respaldo porque si no, no hacemos nada, les está mintiendo, los está manipulando, los está tratando de domesticar, de que no hagamos nada nosotros.
Cuando nosotros publicamos esto y cuando nosotros nos dirigimos a la gente, nosotros estamos preocupados de un par de oídos, de los oídos de los nicaragüenses. A nosotros nos interesa lo que los nicaragüenses piensan, digan, hagan y quieran hacer, porque es la casa de los nicaragüenses la que está incendiándose. Y nadie más lo va a salvar. Olvidémonos de la comunidad internacional en términos de esa dependencia. Porque además de eso, la realidad es que cuando nosotros empujemos el cambio democrático, explíquenme ustedes por qué razón va a estar en contra de nosotros la comunidad internacional si no le estamos haciendo nada a nadie, no estamos haciendo nada más. Más bien, le estamos haciendo un favor a la comunidad internacional, entre comillas, porque un gobierno democrático en libertad crea estabilidad, que es lo que les preocupa a ellos. Mientras que la dictadura Ortega Murillo crea inestabilidad. Pero no nos dejemos manipular. Olvídense de esa dependencia. Esa dependencia también la cultiva gente en el exterior que vive de esas gestiones. O sea, su actividad política, su trabajo, tiene que ver nada más con estar hablando con gente en el Departamento de Estado, gente en la embajada, gente aquí. Y cuando uno les pregunta a veces, ¿y qué estás haciendo dentro de Nicaragua? Silencio, no hay. O sea, no se trata de, por eso es que aquí, sin irrespetar la necesidad del trabajo diplomático, del trabajo fuera de Nicaragua, que es importante, lo fundamental es organizar en el interior, reactivar la resistencia, dar apoyo desde el exterior a la resistencia dentro de Nicaragua, porque es ahí donde se va a derrocar al régimen. Y no se va a derrocar al régimen pidiéndole permiso a nadie. Además de que está reconocido hasta en el derecho internacional, ¿verdad? Que los nicaragüenses tenemos derecho a insurreccionarnos contra un régimen opresor. Así de simple. Tenemos derecho a luchar por todos los medios contra ese régimen. Tenemos que hacerlo con inteligencia. No se trata, ¿verdad? Porque no vamos a dejar que nos usen como carne de cañón como tantas veces ha ocurrido en la historia. No, esta vez tenemos que estar nosotros en control, nosotros los nicaragüenses, y en esta fase de la lucha, proteger las fuerzas que vamos acumulando, trabajando desde la clandestinidad, pero tenemos que tener lo más importante, claridad de metas para que sepamos para qué nos estamos arriesgando, para que sepamos por qué, porque van a haber más presos, va a haber, eso es inevitable, mientras haya dictadura, va a haber más sufrimiento, pero a ver, ¿para qué el sufrimiento? Pues tiene que ser para algo que valga la pena para el pueblo de Nicaragua. No puede ser, a mí no me digan que todo esto ha pasado para que los mismos de siempre lleguen a los ministerios y a la presidencia con los mismos nombres y apellidos, ¿verdad? Y que para que la misma gente siga gozando de las prebendas y para que los mismos sean los dueños de todo. Todo este sacrificio va a ser para eso. No puede ser. Este tiene que ser un momento de cambio de verdad. Este tiene que ser un momento de cambio y el cambio empieza por nosotros, ¿verdad? Por estar conscientes, no engañarnos a nosotros mismos, sino más bien estar claros y conscientes de que se puede hacer, de que las metas, y también estar claro, de que por más que uno quiera, las metas del pueblo no son las metas de la oligarquía. No lo van a hacer nunca. Eso hay que estar claro. Las metas nuestras tampoco son las metas de los burócratas que están en las diplomacias de otros países. No lo son. Las prioridades son otras. Por eso no nos hundamos en conceptos de unidad que son ilusorios. No todo el mundo puede estar en unidad. Pueden estar en unidad la gente que comparte verdaderamente intereses estratégicos, la gente que verdaderamente comparte el destino del país. Porque mucha de esta gente, ya sean que son poderes foráneos o que son la oligarquía, no comparten siquiera el destino del país, ya tienen sus propiedades en otras partes, tienen cientos de millones de dólares en el extranjero, viven parte del tiempo en el extranjero, sus hijos estudian allá, que son casi extranjeros en Nicaragua, es su finca a donde van a visitar y a recoger la ganancia y luego se van. O sea, el destino de Nicaragua, el destino compartido de los nicaragüenses es el de los trabajadores de Nicaragua, que son la inmensa mayoría de la gente, que merece poder levantarse todos los días a vivir dignamente. Entonces, no nos hagamos conceptos falsos de unidad, que la unidad no es de todos, no puede ser de todos, absolutamente todos, sino de la inmensa mayoría de los nicaragüenses que necesitamos
libertad y democracia política, económica y social para poder vivir vidas en dignidad y con esperanza. El PAC de Nicaragua pregunta qué propuestas de unidad le ha hecho a los otros grupos, plataformas, alianzas o mecanismos unitarios. Y esto se complementa también con lo siguiente que te voy a poner ahí. Hay actividades comunes que se pueden realizar en este 4º aniversario de abril para que se realicen en unidad en acción. Pregunta concreta. Adelante, Francisco. Perfecto. El primer esfuerzo de nuestro realmente fue la conformación del Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, que ya es una coalición, que ya es una coordinación en la acción. ¿Por qué lo digo así? Porque en el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres hay gente de muy diferentes ideologías, gente que a veces está en extremos opuestos, y sin embargo están ahí en una coalición tratando de construir resistencia en actividades internas y externas del país. Ese es el primer esfuerzo. Ahora, hay otros grupos con los cuales fuera del Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres, en estos momentos se conversa. Con algunos se avanza, pero hay otros grupos que lo que quieren es seguir en conversatorios, en talleres, en cuestiones que no son organización de lucha. Bueno, pues cada quien tiene derecho a hacer lo que desee, pero hay grupos que sí están. Yo no puedo divulgar en este momento, ¿verdad? Porque es en público, aunque hay gente del PAC dentro del Congreso, no puedo divulgar en público, calendario de acciones y todo eso, pero contáctenos, ¿verdad? Y unamos fuerza en las actividades que sí están en planificación para dentro y fuera de Nicaragua. Recuerden que esta coalición llamada Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres nació apenas hace 2 meses y medio, 3 meses. Estamos en proceso de arranque, ya se hacen algunas cosas, ya se empiezan a juntar grupos, hay diferentes organizaciones dentro de Nicaragua a las cuales nosotros le asignamos máxima prioridad. En Costa Rica, el 19 de abril, vamos a tener un teletón, vamos a tener varias horas en Ticavisión, ¿verdad? En el cual participarán gente de diferentes organizaciones, artistas, poetas, y se trata de divulgar el mensaje de Nicaragua, conmemorar la gesta del 19, que comenzó el 19 de abril, y además procurar cómo conseguir recursos para la lucha interna dentro del país. El 19 de abril será digamos, generado por Ticavisión, pero difundido por todas las redes. Y así en diferentes partes del mundo, donde tenemos miembros de organizaciones que participan en el Congreso y quedan invitados todos los demás a contactarnos y a ponernos en coordinación, en unidad en acción. Aquí nadie que se acerque a estos esfuerzos tiene que sacrificar su ideología, tiene que perder su nombre. Es más, tampoco tienen que perder su propia capacidad organizativa, porque, miren, lo importante no es que el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres crezca, porque lo importante es que el movimiento democrático crezca, y dentro del movimiento democrático que crezcan todas las organizaciones que hay y que pueda haber de acuerdo a la diferente manera de pensar de la gente, porque queremos democracia. La democracia tiene que convivir con la diversidad, porque somos diversos, cada persona es diferente, cada grupo es diferente, pero sí tenemos una meta en común que pasa por el derrocamiento de la dictadura. Si ustedes están por el derrocamiento de la dictadura, que implica rechazo a diálogo y elecciones, pónganse en contacto con el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres en las redes sociales, en la página social. Contáctenos, porque lo que nosotros tenemos, creo yo, una claridad y una visión de hacia dónde deben ir las cosas, y tenemos unas convicciones democráticas profundas. No estamos atados a ningún grupo de élite. A nosotros no nos está financiando nadie. Aunque a veces da risa, porque el otro día sacó ahí alguien un meme que decía que a Francisco Larios le habían dado $17 millones para, ¿verdad? Que yo estoy seguro de que, bueno, $17 millones se reventaría el banco. 17 o 12 millones de dólares. Bueno,
Por favor, por favor. 17 decían. Y Bueno. mencionaban a otra gente, mencionaban al doctor Moisés Hassan y qué sé yo. Así. Pero a nosotros no nos financia nada. Nosotros lo que nos motiva realmente, sencillamente somos nicaragüenses y somos democráticos y queremos la libertad del país. Y hay mucha gente dentro de Nicaragua trabajando con nosotros y fuera. Porque esta es otra cosa que te dicen, que me lo dijo un entrevistador, pero es que ustedes son una organización de exilados. Yo le dije, no, nosotros no somos una organización de exilados, nosotros somos una organización de nicaragüenses, ¿no? Y hay nicaragüenses dentro de Nicaragua haciendo las cosas que nosotros creemos que hay que hacer, y hay nicaragüenses fuera de Nicaragua haciendo las cosas que queremos hacer. Y mientras más hayan dentro y fuera, mejor nos va a ir a todos, porque la democracia es para todos. Bueno, un último comentario porque ya se nos está agotando el tiempo, es de Leo también. Señor Larios, disculpe, Nicaragua es parte de una comunidad internacional porque son ellos los que mueven voluntades, es la comunidad internacional la que da esperanza a los nicas en el terreno. Usted no puede desechar los esfuerzos de todas esas buenas voluntades. Usted ve el árbol, pero no la selva que está detrás. Necesita ampliar su visión radicalizada y fundamentalista. Bueno, radicalizada y fundamentalista. A ver, si querer la democracia es ser radical, pues somos radicales. Si tener principios, fundamento democrático es ser fundamentalista, pues somos fundamentalistas. Pero yo lo que le diría a Leo es que nosotros estamos claros, vivimos en un mundo internacionalizado, globalizado, en el que todas las influencias cuentan. Y estamos claros de que no vamos a abandonar la lucha diplomática y la lucha política y que vamos a buscar de todas las maneras posibles cómo todas las fuerzas existentes estén en contra del régimen y que efectivamente apoyen el movimiento de los nicaragüenses. De eso estamos claros. Lo que Leo, yo quisiera que me entendieras es que cuando uno tiene un problema, uno busca ayuda, pero uno lo tiene que resolver, uno tiene que ser el protagonista. Porque si uno no es el protagonista, uno está cediéndole su casa a otro. Entonces, los nicaragüenses, Leo, necesitamos ser los protagonistas de esto. El pueblo de Nicaragua tiene que ser el protagonista, porque el día de mañana, quienes se van a sentar en una asamblea constituyente o en un congreso nacional nuevo, son nicaragüenses, no van a ser los embajadores. No, nosotros somos los que tenemos que ir en este proceso de lucha, votando los obstáculos, apoyándonos en lo que podamos y en quienes podamos, pero tenemos que ir nosotros haciéndolo para en ese proceso también aprender, pues, porque a construir las instituciones en las cuales nos vamos a relacionar. Y yo te llamaría a que parte de ese aprendizaje fuera no estarnos insultando, ¿no? Porque ocurre que a veces en medio de un debate como este, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo voy a descalificar a este. Ah, este es un radical, un fundamentalista, este no. Y bueno, realmente debemos concentrarnos en el argumento, ¿no? Eso es muy importante en la democracia, porque la democracia es un ejercicio racional, ¿verdad? La democracia es un proceso en el cual nosotros nos controlamos a nosotros mismos, nos civilizamos a nosotros mismos y buscamos soluciones pensadas, razonables. Y eso implica que si yo no estoy de acuerdo con Sergio Marín Cornavaca en algo como en efecto ocurre algunas veces, yo no voy a decir que Sergio Marín Cornavaca no está de acuerdo conmigo porque es un extremista radicalizado ni nada por el estilo, no. Sencillamente nos sentamos y empezamos y debatimos a muerte, lo que podemos pasar las horas que sea debatiendo, buscando en el argumento la verdad. Empecemos por ahí. Dice Frank Maxson que quiere pertenecer al grupo, a ese grupo llamado el Congreso, ¿cómo puedo integrarme? Pero también dice cómo se une, lo está diciendo Daisy Cisneros. Bueno, búsquennos, ¿verdad? Si hay alguien que me conozca, si me puede ubicar en Facebook personalmente, o busque las páginas de
nosotros tenemos página de Twitter y tenemos página en Facebook. Contáctenos a través de ahí. Hay una dirección de correo electrónico también, pero como yo no tengo una mentalidad muy administrativa, no lo tengo grabado en la cabeza, pero en el mismo chat, en el mismo chat aquí de la revista, que pongan por favor los interesados, si quieren así, alguna forma de contactarlos, ¿no? Si es que quieren, aunque es un poco tal vez demasiado público. Búsquenlo en las páginas de Facebook como Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres y en Twitter como Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres. Yo les prometo que en la próxima semana les traigo un correo electrónico, o también vayan a revistaabril.org. Ahí está apareciendo Revistaabril.org, y a través uh-huh. de ahí se pueden poner en contacto con nosotros, porque además ahí publicamos documentos y hay muchos artículos un comercial, ¿verdad? Gratis, interesantes acerca de Nicaragua y acerca del resto del mundo. Y dice Julio Lira, lo más importante no es tener directivas organizadas, sino crear mecanismos para que se integre Correcto. el pueblo. El pueblo está cediendo de organizarse, pero él dice no hay cómo, sí hay cómo. Pues, sí hay cómo, Julio. Lo que pasa es que tenemos que olvidarnos de ciertas frases, por ejemplo, tendido electoral. Ya no podemos pensar en esa forma. O sea, en Nicaragua hay que, por ejemplo, los estudiantes de universitarios allá, juntarse 2 o 3, hacer un grupito pequeño, una célula, empezar a discutir estos temas de política, hacer actividades pequeñas, juntarse con otro grupo, ¿verdad? Tarde o temprano los encontraremos, o nos encontrarán, o encontrarán a otras organizaciones y se irán integrando. Hemos hecho llamados, por ejemplo, a los trabajadores del Estado, de Nicaragua, y este llamado va para todo el mundo. Les hemos dicho, donde no haya cámara que los esté vigilando, pongan una pinta en un baño, escriban cualquier leyenda, que se sienta la presencia de la inmensa mayoría que somos, que las paredes de Nicaragua hablen. Miren, esta gente está atemorizada en el poder, porque ellos saben que están rodeados. Sigamos empujando el proceso que los está haciendo implosionar poco a poco, porque lo que los hace a ellos entrar en esta crisis es precisamente sentirse cercados. En el proceso de hacerlos sentirse cercados a través de todas estas pequeñas acciones, que después van a ser más grandes acciones, pero que sean y cada vez más numerosas, en ese proceso vamos debilitándolos a ellos y vamos nosotros encontrando las formas organizativas. Que no es fácil, no es fácil. Que algunas veces hay riesgo, lo hay, eso es inevitable, pero ese es el camino. Esto ya se ha hecho antes, esto funciona y vamos adelante. No se desanimen, que si hay un cuerpo muerto en todo esto es el cuerpo de la dictadura, ese es un zombie. Nosotros lo que tenemos es que sacar al zombie del patio y encender las luces para que podamos tener realmente un futuro. No tengan miedo. Ahí te responde Leo, ¿verdad, Bagui? Usted, Lario, mi respeto y admiración por usted, pero la inteligencia emocional es una buena herramienta. Estoy de acuerdo. Excelente, sí. Bueno, Francisco, creo que ha quedado bastante clara la propuesta. Lidia Trujillo dice, Nicaragua está sufriendo. La pobreza ha avanzado terriblemente. La inmigración es como la única opción ante el hambre. Hay poca esperanza. Dramático. Es dramático, Este comentario de Lidia dramático. Trujillo. Y es cierto que es lo que siente mucha parte de la población. Por eso es que nosotros les hablamos, y que Leo no se preocupe mucho por mi inteligencia emocional, que nosotros no somos de sangre fría y tenemos la tendencia a actuar, a hablar apasionadamente, ¿no? Pero la verdad es que nosotros le hemos dado mucho pensamiento a todo esto, a las estrategias, al conocimiento del país. Y si ven el apasionamiento en nosotros, no es solo por convicción, sino porque tenemos un sentido de urgencia, porque lo que acaba de describir la señora que hizo el comentario es una situación dramática, está describiendo la destrucción de un país. Tenemos que
recuperar ese sentido de urgencia de que esto hay que detenerlo y sobre todo recuperar la convicción de que sí se puede detener. Bueno, Francisco, te agradezco tu tiempo, tu gentileza. Bueno, hay una propuesta que habíamos discutido previamente antes de entrar al programa, y es que necesitamos debatir más con la gente como lo hemos estado haciendo, pero también yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a otros actores políticos a que puedan estar debatiendo junto con Francisco. eh, y bueno, un día no necesariamente debe estar Francisco, pero que haya debate, porque no hay cultura de debate en Nicaragua. Hay afán de descalificación, pero no hay cultura de debate. Es decir, yo tengo esa experiencia, yo generé la mesa redonda precisamente para ser yo un moderador y que estuvieran dos personas civilizadamente, digamos, pues contrastando sus opiniones sobre un tema específico. Eso no se ha logrado. Siempre estamos en ese afán, pero bueno, yo hago un llamado serio Sí. a los otros integrantes de otros grupos para empezar a debatir pues abiertamente los temas que aquejan a la nación nicaragüense. Y yo te diría que yo estaría dispuesto a apostar que el que pierda, ¿verdad? En el sentido en que te voy a decir, invita a un almuerzo en el mejor restaurante en la Nicaragua Libre de mañana. Y el que pierda en un debate de esto es el que se desvíe del argumento y empieza a descalificar al otro. O sea, eso debería ser. ¿Por qué no vamos a poder debatir los puntos que están por escrito? Y de esta manera si yo tengo la oportunidad u otros miembros de nuestro Consejo por la Transición, estamos perfectamente dispuestos, ¿verdad?, a debatir civilizadamente, amistosamente, incluso respetuosamente, con cualquier gente de otras organizaciones que quieran debatir los puntos que estamos proponiendo en público delante del pueblo de Nicaragua, y que sea el pueblo de Nicaragua el que al final decida pues qué es lo que le parece, qué es lo que no le parece. Ok, la del comentario fue la señora Lidia Trujillo. Se lo agradecemos. Muchas Gracias, gracias, doña Lidia. Lidia, por haber estado acá con nosotros. Gracias a Livonia, a Diógenes, a Franco, a David, ¿verdad?, a Dulce, Victoria, a Juan, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que han participado acá. También voy a aprovechar yo un comercial acá. Necesitamos seguir adelante con nuestro proyecto de la mesa redonda. Estamos en crisis financiera porque sencillamente no tenemos esos millones que dicen que nosotros hemos recibido el imperialismo norteamericano. Yo no sé dónde están más que en la cabeza de los dictadores y de sus propagandistas. Necesitamos apoyo. Si nos pueden ayudar con sus contribuciones aquí a través de este super chat. Muchas gracias, ¿verdad? Porque esta es la parte que hay que vencer, pues el cerco informativo, ¿verdad? Estamos resistiendo desde el exilio. Yo no ando haciendo estos llamados, pero bueno, tenemos urgencia por Toca. hacerlo. Muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo. Esperemos, ¿verdad?, que esta propuesta tenga eco y vamos a ver y vamos a invitar pues a debatir a la gente para que bueno, para que el pueblo de Nicaragua conozca, ¿verdad?, quién está a favor de una salida de la dictadura de Daniel Ortega y quién, pues, por la lucha mediatizante. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes, amigos, que espero que estén bien. También quiero aprovechar para invitarles el programa especial de los días domingos, Caminantes. No se pierdan la entrevista este domingo. Está buenísima. Se lo garantizo. Está buenísima. Muchas gracias. Tengan mi abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Que estén bien.